Cuando se encontró una muñeca de porcelana centenaria, aferrada en las manos de una mujer asesinada, el pueblo susurró sobre maldiciones y secretos familiares oscuros. Pero la señorita Marple vio algo mucho más escalofriante, un testigo silencioso, escondido a plena vista, que guardaba la llave de un asesino dispuesto a todo, con tal de permanecer en las sombras. Miss Marple y el asesinato de las muñecas antiguas. Bienvenidos, queridos oyentes. Soy Edward, su anfitrión en el misterio de Miss Marple de esta noche. Estamos encantados de tenerles aquí con nosotros. Antes de comenzar, me encantaría saber, ¿todavía conservan un juguete especial de su infancia? Tal vez una muñeca antigua, un oso de peluche gastado, o un pequeño objeto que guarda recuerdos imborrables. Compártanlo con nosotros en los comentarios. Y recuerden, si disfrutan de estos misterios, no olviden suscribirse. Más del 80% de nuestros oyentes aún no lo han hecho, y publicamos nuevas historias todos los días. Ahora, pongámonos cómodos, y comencemos el misterio de esta noche. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de encaje de la cabaña manzana, proyectando delicados patrones sobre los tesoros que llenaban cada superficie disponible del salón de la señorita Viola Quint. La anciana se movía con cuidadosa precisión entre su amada colección, ajustando aquí el brazo de una muñeca de porcelana, enderezando allí un pequeño gorro de encaje. Sus manos pálidas temblaban ligeramente, quizá por la edad, quizá por algo más. Ahora bien, señorita Marple, dijo, volviéndose hacia su invitada, que la observaba desde un sillón cubierto de chintz junto a la ventana, debe decirme honestamente lo que piensa. ¿Me cree usted capaz de separarme de mis queridas muñecas? Jane Marple dejó su taza de té con la suave precisión que caracterizaba cada uno de sus gestos, y la observó con esos astutos ojos azules que, en sus muchos años en St. Mary Mead, habían visto toda clase de naturaleza humana. Mi querida Viola, respondió con voz suave, aunque firme, creo que está siendo notablemente práctica. Los gastos médicos no deben tomarse a la ligera, y si estas piezas encantadoras pueden proporcionarle salud y comodidad, me parece una decisión perfectamente sensata. El rostro de la señorita Quint se iluminó ante este respaldo. Vivía en el pueblo desde hacía apenas 5 años, tras mudarse de Londres al jubilarse de una prestigiosa empresa de sombrerería. Sin embargo, había tejido con rapidez su lugar en la comunidad que la señorita Marple conocía tan bien. La cabaña, con sus vigas bajas y ventanas con vidrios en forma de diamante, parecía haberse moldeado alrededor de su extensa colección de muñecas. La subasta está programada para el jueves, continuó con una mezcla de orgullo y melancolía. El señor Spaulding, de Londres, ha sido muy amable con los arreglos. Dice que mi humo será la estrella de la venta. Como si su nombre hubiera sido invocado, el sonido de un automóvil deteniéndose afuera precedió la llegada del propio Henry Spaulding. Era un hombre de unos 50 años, impecablemente vestido al estilo de Bond Street más que de los tranquilos caminos rurales. Su cabello, con toques plateados, y su sonrisa segura hablaban de años tratando con objetos valiosos, y con las personas que los codician. Buenos días, señorita Quint, saludó al entrar, quitándose el sombrero con un gesto casi teatral. Y señorita Marple, qué placer volver a verla. Ella inclinó la cabeza con gracia, aunque algo en su mirada indicaba que registraba cuidadosamente cada uno de sus gestos para futura referencia. Confío en que todo marche según lo planeado, dijo Spaulding, dejando que su mirada recorriera la habitación con una habilidad que parecía valorar y catalogar cada pieza en un instante. Siempre es difícil poner precio a objetos que han dado tanto placer. Antes de que la conversación pudiera avanzar, el sonido de la puerta del jardín anunció la llegada del señor Tobias Hall, el joyero local. Era un hombre delgado y meticuloso, de mediana edad, que portaba una pequeña caja de cuero con las herramientas de su oficio. He venido a completar la catalogación del chatelaine de plata, explicó con voz formal. Es una pieza notable, aunque he notado que parece faltar un colgante en el conjunto. ¿Faltar?, preguntó la señorita Quint, genuinamente sorprendida. He tenido ese chatelaine durante años, tal y como me llegó. Hay marcas claras donde colgó una pieza, continuó Hall con calma. Las cadenas muestran signos de sujeción, y el desgaste indica que debió tener cierto peso, durante mucho tiempo. ¡Qué extraño!, murmuró la señorita Quint, frunciendo el ceño. La conversación se vio interrumpida por la llegada de Lucy Pique, una joven costurera del pueblo. Con apenas 25 años, poseía una belleza discreta, fácil de pasar por alto en una multitud. Espero no llegar tarde, dijo con voz apenas audible, sosteniendo una pequeña cesta de costura. Quería terminar el vestido de la Jumo. Ah, sí,
intervino Spaulding, con un brillo particular en los ojos, la joya de la corona de la colección. La señorita Kint se acercó a un gabinete de cristal, con manos cuidadosas, sacó una muñeca que incluso la señorita Marple reconoció como algo extraordinario. Medía unos 50 centímetros, con una cabeza de biscuit de extraordinaria delicadeza y un vestido de seda rosa profundo que había resistido impecablemente el paso de las décadas. Es una Jumo de la década de 1870, explicó con ternura. Mire qué rasgos tan perfectos, y qué brillo en su cabello. Es cabello humano real, y su peluca jamás ha sido retirada. No soñaría con tocarla. Mientras la anciana acariciaba suavemente los rizos oscuros de la muñeca, la señorita Marple la observaba con interés. No estaba del todo segura si lo que capturaba su atención era la artesanía, o algo mucho más inquietante. Ciertamente, había algo convincente en la figura, con sus ojos de vidrio que parecían mantener profundidades de expresión notables en un objeto inanimado. Ella es hermosa, susurró Lucy Pique, extendiendo un dedo tentativo para tocar el vestido de seda. Espero que quien la compre, la atesore como tú. Oh, estoy bastante segura de que encontrará el hogar adecuado, dijo Spaulding sin problemas. Aunque, había algo en su expresión, mientras miraba la muñeca, que hizo que la señorita Marple pensara en un gato, contemplando un ratón particularmente gordo. A medida que avanzaba la mañana, y los diversos asuntos comerciales se atendían, la señorita Marple se encontró prestando menos atención a las amabilidades formales, y más a los subturbios sutiles que parecían fluir entre la compañía reunida. Esa mañana, algo le hizo pensar en nubes de tormenta, en un horizonte aparentemente pacífico. Suave, pacífico, como parecía a primera vista. La niebla de la mañana todavía se aferraba al seto de St. Mary, cuando la señorita Marple fue despertada por un sonido, para el que ninguna cantidad de experiencia en el pueblo la había preparado. Como una cuchilla atravesando seda. Se incorporó en la cama, el corazón acelerado, y alcanzó su bata, con las manos temblando levemente. Cuando llegó a su puerta principal, el sonido no se había repetido, pero no tenía duda alguna sobre su procedencia. La cabaña de Manzano se encontraba a unos 200 metros por el carril. Incluso a la gris luz de la mañana, podía distinguir una figura parada en el jardín delantero, los brazos envueltos a su alrededor, como para consolarse. Los zapatos sensatos de la señorita Marple la llevaron rápidamente por el carril, su preocupación por la señorita Kint anulando cualquier pensamiento sobre la vestimenta matinal apropiada. Querida, llamó suavemente al acercarse, sin desear sorprender a la mujer ya angustiada. ¿Qué ha pasado? Edna se volvió hacia ella con los ojos muy abiertos, y algo que podría haber sido miedo. Su rostro estaba pálido como la tiza, y cuando habló, su voz salió apenas como un susurro. Es, tía Viola, logró decir. Llegué temprano para ayudar con los preparativos finales de la subasta, y la encontré. El corazón de la señorita Marple se hundió. En su larga vida, se había encontrado con la muerte en muchas formas, y reconocía bien esa calidad particular del shock que viene con el hallazgo inesperado. ¿Dónde está ella, querida? Preguntó con suavidad, colocando una mano reconfortante en el brazo de Edna. En la sala de costura, respondió Edna, señalando hacia el interior de la cabaña de Manzano. Está todavía ahí. Fue allí donde la señorita Marple la encontró. Avanzó despacio, su ojo experimentado repasando detalles que, más tarde, podrían resultar significativos. El inspector Slack llegó poco después, con su habitual prisa por dar un veredicto rápido. Y, efectivamente, el sonido de otro automóvil anunció la llegada del Dr. Haddock, quien entró con la eficiencia práctica de más de 20 años sirviendo a St. Mary. Su examen fue minucioso, y al cabo de unos minutos, declaró: insuficiencia cardíaca. Los preparativos debieron de ser demasiado para ella. El diagnóstico se ajustaba a causas naturales. Pero, mientras la señorita Marple se movía alrededor de la sala, su atención se detuvo en algo inquietante. En las manos de la difunta, estaba la muñeca Jumeau. Y alrededor de la frente y la línea del cabello de la muñeca, un fino polvo blanco. A primera vista, podría confundirse con polvo doméstico. Pero, al tocarlo con un dedo, la señorita Marple descubrió que tenía una textura arenosa, muy distinta. No dijo nada al inspector Slack, cuya impaciencia con cualquier complicación ya era evidente. Pero lo anotó mentalmente, junto con otros detalles. La puerta del gabinete abierta. Los papeles en la mesa de trabajo revueltos. Y, sobre todo, la extraña rigidez con la que la señorita Kint sujetaba la muñeca, cuando siempre la había tratado como un objeto frágil. Más tarde,
llegaron Henry Spaulding y el señor Hall. Spaulding mostró pesar, pero también algo que la señorita Marple interpretó como frustración, como si la muerte hubiera interrumpido un plan cuidadosamente orquestado. Lucy Pique, en cambio, lloraba en silencio, recordando. Ella decía que las muñecas eran como niños para ella, que había que cuidarlas para que siguieran siendo hermosas. Aquella frase hizo que la señorita Marple se detuviera. Recordó las palabras del día anterior, sobre la peluca de la Jumeau, que nunca debía quitarse, porque era parte de su alma. Tras el funeral, celebrado bajo un olmo extendido, los asistentes se reunieron en la cabaña para una recepción sencilla. En la cocina, Edna confesó, con la voz quebrada. No sé cómo manejar todo esto, la cabaña, la colección, la subasta, todo es tan abrumador. Por supuesto que lo es, querida, respondió la señorita Marple con su habitual serenidad. Estas cosas llevan tiempo. No hay necesidad de apresurarse. Edna bajó un poco la voz. El señor Spaulding ha ofrecido continuar con los arreglos, cuando yo esté lista. Dice que la colección es demasiado valiosa para, simplemente dejarla ir. El afán de Spaulding de mantener su conexión con la colección la golpeó como un toque demasiado útil, aunque reconoció que esto podría ser simplemente buen sentido comercial de su parte. Supongo que usó materiales especiales para eso, preguntó la señorita Marple, con un tono aparentemente casual, pero con una atención aguda. Oh, sí, respondió Lucy. Tenía una colección completa de pinturas y polvos, algunos de ellos bastante viejos, desde que las muñecas se hicieron por primera vez. Decía que los cosméticos modernos no eran adecuados, podrían dañar el bisque. Fue entonces cuando la señorita Marple notó algo extraño, el papel de desecho junto a la mesa de trabajo, medio oculto bajo un paño. Le llamó la atención. Cuando Lucy salió momentáneamente para conseguir más papel de seda, levantó la tela y miró dentro. Un contenido peculiar. El polvo no se comportaba como lo haría el polvo ordinario. Vidrio, murmuró Marple, sin alterar su tono. Bueno, no estoy segura de lo que quiere decir. Yo solo uso los materiales que la señorita Quint me proporcionó, un poco de polvo de tiza para los tonos más pálidos, algo de rouge para las mejillas. Nada que pudiera dañar el bisque, se lo aseguro. La señorita Marple sonrió con amabilidad. Por supuesto que no, querida. Solo sentía curiosidad. Usted sabe cómo estas viejas cabañas acumulan polvo y residuos. Pero, en privado, estaba lejos de quedar satisfecha con aquella explicación. La canasta de papel desechado merecía un examen más a fondo. Con considerable cuidado, estudió su contenido. Los fragmentos de vidrio no eran polvo doméstico ni una rotura común. Eran demasiado uniformes, demasiado finamente molidos, y se adherían al rouge de una manera que sugería que habían sido mezclados deliberadamente. Más intrigante aún, al observarlos de cerca, vio que no eran de vidrio claro, sino que tenían una peculiar calidad lechosa, con rastros de color que podrían haber sido azul o gris. No se trataba de vidrio de ventana ni de botella. Era algo completamente diferente. Extrajo cuidadosamente una pequeña muestra de la mezcla, la envolvió en un trozo de papel de seda y la guardó en su bolso. Cualquiera que fuera aquella sustancia, estaba cada vez más convencida de que estaba conectada con la muerte de la señorita Quint, aunque la naturaleza exacta de esa conexión seguía siendo frustrantemente incierta. Mientras se preparaba para salir de la cabaña, la señorita Marple echó un último vistazo a la sala de costura donde había ocurrido la tragedia. La silla donde se había encontrado el cuerpo estaba ahora vacía, pero la mesa aún conservaba huellas de sus actividades finales. Entre los papeles y herramientas, Marple notó algo que antes había pasado por alto, un pequeño espejo de mano, del tipo que se usa para trabajos minuciosos, con rastros del mismo polvo blanco aferrándose a su superficie. Las implicaciones eran inquietantes. Si la señorita Quint había estado trabajando con materiales que producían ese polvo, ¿por qué no había evidencia en sus manos o su ropa? ¿Y por qué Lucy Pique había parecido tan incómoda cuando se le preguntó sobre el contenido de la canasta de desechos? Mientras la señorita Marple caminaba lentamente de regreso a su propia cabaña, a través del anochecer, su mente no estaba en la idea de una muerte por causas naturales, sino en algo mucho más siniestro. El polvo blanco en la muñeca Jumo. El vidrio molido mezclado con rouge. La misteriosa sustancia en la canasta. Nada de eso era fruto de la restauración normal de muñecas. Alguien había estado trabajando con materiales peligrosos en aquella cabaña, y Marple estaba cada vez más convencida de que la muerte de la señorita Viola Quint no había sido ni natural ni accidental. La pregunta era, ¿quién
entre el reducido círculo de personas relacionadas con la colección, ¿había tenido la oportunidad y el motivo para cometer un asesinato? Sospechaba que la respuesta yacía oculta entre las muñecas restantes en Apple Tree Cottage, esperando a ser descubierta por alguien con paciencia y visión para mirar más allá de las posibilidades obvias, hacia las más oscuras, que se ocultaban bajo la superficie de la vida del pueblo. El inspector Slack no era un hombre que diera la bienvenida a las complicaciones, y menos cuando surgían en lo que él ya había clasificado como un caso simple de muerte natural. Por eso, cuando la señorita Marple apareció en la estación de policía el viernes por la mañana con lo que describió como una pequeña preocupación sobre los asuntos de la difunta señorita Quint, su recepción fue decididamente fría. Realmente no veo qué más hay que discutir, señorita Marple, dijo, apenas levantando la vista de los papeles sobre su escritorio. El doctor Haddock fue bastante claro sobre la causa de la muerte, insuficiencia cardíaca. Simple y llana. Oh, estoy bastante segura de que el doctor Haddock tiene razón sobre los hechos médicos, respondió Marple en su tono más conciliador. Es solo que hay uno o dos pequeños detalles sobre la cabaña que me resultan desconcertantes. Slack suspiró con fuerza, reconociendo aquel tono, el mismo que precedía a lo que él llamaba complicaciones innecesarias de las damas bien intencionadas del pueblo. ¿Qué tipo de detalles?, preguntó, con impaciencia apenas disimulada. La señorita Marple se acomodó con calma en la silla de madera frente a su escritorio. Verá, he estado ayudando a la sobrina de la señorita Quint a organizar los documentos de su tía, y hemos encontrado algo bastante extraño. Parece que hay dos valoraciones distintas para la colección de muñecas. Esto captó la atención de Slack, aunque no de la manera que Marple esperaba. Su expresión reveló que las irregularidades financieras eran, precisamente, el tipo de complicación que temía. ¿Dos valoraciones?, repitió. ¿Qué quiere decir con eso? Quizás sea más fácil si se lo muestro, dijo Marple, sacando de su bolso una carpeta manila que Edna le había entregado esa misma mañana. La primera es el catálogo oficial que el señor Spaulding preparó para la subasta, bastante profesional, con fotografías y descripciones detalladas. Le entregó un folleto pulcramente impreso, con el membrete de Spaulding y Asociados, Bellas Artes y Antigüedades. Luego sacó otro documento. La diferencia era evidente, los precios escritos a mano eran sustancialmente más altos que los del catálogo oficial, en algunos casos, casi el doble. ¿Dónde encontró esto?, preguntó Slack, su tono agudizándose. Escondido en la oficina de la señorita Quint, respondió Marple. Detrás de otros documentos, como si alguien quisiera mantenerlo separado de la documentación oficial. Slack examinó la caligrafía con atención. Era ordenada, precisa, el tipo de letra de alguien acostumbrado a la correspondencia comercial. ¿Reconoce la letra?, preguntó Marple con inocente interés. Podría, contestó Slack con cautela. Tendría que compararla con algunas muestras, por supuesto. Pero, en realidad, ya la había reconocido. Pertenecía a Edna Quint, cuya declaración había tomado 3 días antes. Los bucles cuidadosos y las letras precisas eran muy distintivos, y había comentado entonces lo legible de su escritura. Supongo, prosiguió Marple, que podría interpretarse como que la señorita Quint estaba simplemente comparando distintas opiniones sobre el valor de su colección. Sería natural querer asegurarse de que no estuviera infravalorada. Natural, sí, respondió Slack, aunque su expresión indicaba que comenzaba a haber implicaciones más graves. Más tarde, ese mismo día, armado con ambas valoraciones y con una orden de registro obtenida con inusual rapidez, el inspector Slack se dirigió a Apple Tree Cottage. Edna Quint lo recibió con aparente compostura, aunque la señorita Marple, a quien se le había pedido que permaneciera presente como testigo, notó un ligero endurecimiento alrededor de sus ojos cuando vio los papeles en la mano. Me pregunto si podrías explicarme esto, señorita Quint, dijo Slack sin preámbulo, extendiendo tanto el catálogo oficial como las hojas escritas a mano sobre la mesa de la sala de estar. Edna los miró con lo que parecía ser una sorpresa genuina, aunque la señorita Marple pensó que detectó algo ensayado en la reacción. Oh, dijo ella, con la voz cargada de una confusión muy bien calibrada. Me pregunto de dónde lo sacó tía Viola. La escritura a mano es tuya, señorita Quint, dijo Slack sin rodeos. Un rubor se arrastró lentamente por el cuello de Edna, pero su voz se mantuvo estable. Sí, supongo que lo es. Recuerdo ahora. Estaba ayudando a tía Viola a investigar los valores de su colección. Le preocupaba que el señor Spaulding pudiera no apreciar completamente lo que valían algunas de las piezas. ¿Entonces contactaste a otros distribuidores?,
Preguntó la señorita Marple suavemente. No exactamente, respondió Edna, con un leve tono defensivo. Simplemente busqué algunas de las piezas en libros de referencia, revisé para qué artículos similares se habían vendido en otras subastas. Tía Viola era bastante inocente en asuntos comerciales, ¿sabe? Pensé que era importante que ella conociera el verdadero valor de mercado de lo que poseía. El inspector Slack hojeó los papeles nuevamente. Estos precios son considerablemente más altos que las estimaciones del señor Spaulding. Sí, bueno, eso más bien demuestra mi punto, ¿no? La voz de Edna se agudizó ligeramente. Sospechaba que tía Viola podría estar, bueno, no deliberadamente engañada tal vez, pero ciertamente sin recibir el valor total de sus posesiones. La señorita Marple se inclinó un poco hacia adelante. ¿Discutió estos hallazgos con su tía? Tenía la intención de hacerlo, respondió Edna, pero con toda la emoción de las preparaciones para la subasta y luego, su muerte, bueno, simplemente no hubo tiempo. Había algo en su tono que sugería que no era del todo sincera, pero la señorita Marple decidió no presionar. Y no mencionó sus preocupaciones al señor Spaulding directamente. Ciertamente no. Edna alzó la voz, visiblemente irritada. ¿Cuál habría sido el punto? Apenas habría admitido subvaluar la colección, ¿verdad? El inspector Slack anotó en su cuaderno, con expresión pensativa. Estas actividades de investigación, ¿cuándo las llevó a cabo? En las últimas semanas, respondió Edna, tan pronto como supe que tía Viola estaba considerando seriamente la venta. Y, su tía no sabía nada de esta investigación. Exacto. Esperaba ahorrarle cualquier disgusto. Ella era tan aficionada al señor Spaulding, tan confiada. No quería preocuparla innecesariamente. La señorita Marple asintió con un gesto comprensivo. Por supuesto, muy comprensible. Aunque, supongo que uno podría preguntarse si las estimaciones del señor Spaulding eran realmente bajas, o si tal vez estaba siendo adecuadamente conservador para fines de seguro. Esto pareció desconcertar a Edna. No había pensado en eso, admitió. Simplemente asumí que valoraciones más altas significaban mejores precios en la subasta. No necesariamente, dijo Slack secamente. La sobreestimación puede ser tan problemática como la subestimación, desde la perspectiva de un vendedor. Mientras se preparaban para abandonar la cabaña, la señorita Marple reflexionó sobre lo que habían descubierto. Si Edna había estado investigando el valor real de la colección, eso implicaba un interés financiero que iba más allá de la simple preocupación familiar. Y si había mantenido esa información en secreto, eso planteaba preguntas incómodas. Dígame, inspector, comentó mientras caminaban por el sendero del jardín. ¿Cree que es significativo que la señorita Edna estuviera tan interesada en el valor monetario de la colección? Podría ser, respondió Slack con cautela. Depende de si estaba cuidando los intereses de su tía, o los suyos propios. Sí, eso mismo me preguntaba. Después de todo, como pariente, cualquier subvaloración afectaría su herencia, ¿no cree? Slack se detuvo, mirándola con brusquedad. ¿Está sugiriendo que la señorita King tuvo un motivo para acelerar la muerte de su tía? Oh, mi querido inspector, dijo Marple, con genuina sorpresa. No estaba sugiriendo nada por el estilo. Simplemente observaba que el interés financiero, a veces, puede llevar a las personas a comportarse de maneras que, bueno, podrían parecer un tanto calculadoras. Pero mientras regresaba a su cabaña, la señorita Marple no estaba tan segura de que esa aclaración fuera totalmente honesta. El asunto de las dos listas de precios pintaba a Edna bajo una luz bastante distinta. Y combinado con el misterioso polvo de vidrio, y las otras rarezas que rodeaban la muerte de la señorita Viola, empezaba a formarse un patrón muy preocupante. La revelación había dejado a Slack más dispuesto a escuchar. Por eso, cuando la señorita Marple apareció al día siguiente en Apple Tree Cottage con lo que describió como otro pequeño rompecabezas, él la recibió con atención. Se trata del gabinete, explicó, mientras observaban la vitrina de cristal que había albergado las muñecas más valiosas. Me he estado preguntando, por la llave. ¿Qué pasa con la llave? Frunció el ceño Slack. Bueno, parece faltar. Edna ha buscado por todas partes, y el señor Hall mencionó algo interesante cuando hablé con él ayer. Como si su nombre lo invocara, Tobias Hall apareció en la puerta. Fue recibido por Edna, que parecía mucho más tensa que el día anterior. Señor Hall, dijo Marple cálidamente, qué afortunado que llegue justo ahora.
Le contaba al inspector sobre su observación respecto a los hábitos de la señorita King con la llave del gabinete. El joyero ajustó nervioso sus gafas. Simplemente mencioné que la señorita King era muy particular con cerrar el gabinete cada noche. Me lo dijo ella misma. Nunca dejaba sus piezas más valiosas sin asegurar. Y, sin embargo, observó Slack, el gabinete fue encontrado abierto después de su muerte, con la puerta entreabierta. Exactamente, asintió Hal. Lo que me pareció extraño, dado lo que me contó sobre sus precauciones. Edna se movió incómoda. Quizá tía Viola se sentía mal, y olvidó su rutina habitual. Por supuesto, aceptó Marple con amabilidad. Aunque me pregunto si podríamos determinar, cuándo desapareció la llave. Señor Hal, usted estuvo aquí la mañana de la vista previa, ¿cierto? De hecho, sí, respondió él. La señorita Quint me mostró el contenido del gabinete bastante a fondo. Estaba muy orgullosa de la colección, particularmente de la muñeca Jumo, y tenía la llave entonces. Oh, sí, asintió el señor Hal con una sonrisa leve. Ciertamente. Ella desbloqueó el gabinete específicamente para mostrarme las piezas de plata. Recuerdo haber pensado lo cuidadosa que era al respecto. Mantuvo la llave en un anillo con varios otros, y era muy particular sobre qué llave era cuál. El inspector Slack hizo una nota. Ese anillo de llaves, donde se guardaba generalmente. En su bolso durante el día, respondió Edna con firmeza, y en su tocador por la noche, creo. Era muy sistemática sobre esas cosas. Entonces, quizás deberíamos examinar su bolso, sugirió suavemente la señorita Marple. El bolso en cuestión era un asunto de cuero muy usado que se hallaba sobre la mesa del salón, donde la señorita Quint lo había dejado en su última noche. El inspector Slack lo abrió con los movimientos eficientes de alguien acostumbrado a revisar efectos personales. Dentro estaban los artículos habituales que uno podría esperar, un monedero, gafas de lectura, pañuelo y un pequeño cuaderno. Pero, no había anillo de llaves. ¡Qué curioso!, murmuró la señorita Marple, entornando los ojos. Si ella siempre llevaba las llaves durante el día, uno esperaría encontrarlas en su bolso, o en el tocador de arriba. Una búsqueda en el dormitorio resultó igualmente infructuosa. El tocador contenía la variedad habitual de artículos personales, pero no se encontraron llaves en ninguna parte. ¿Podría haberlas dejado en la sala de costura?, sugirió Edna, algo nerviosa. Tal vez estaba trabajando en algo en el gabinete y las colocó allí. Regresaron a la escena donde la señorita Quint había sido encontrada y realizaron una búsqueda exhaustiva de cada superficie. El inspector Slack incluso movió los muebles para verificar si las llaves podrían haber caído y rodado debajo de algo, pero la búsqueda no dio nada. Esto se está volviendo bastante misterioso, observó el señor Hal, frunciendo el ceño. Las llaves deben estar en algún lugar de la cabaña. A menos que, dijo la señorita Marple con cuidado, no estén en la cabaña en absoluto. El inspector Slack la miró bruscamente. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, si alguien más tuviera una razón para abrir el gabinete, podrían haber llevado las llaves con ellos cuando se fueron, ya sea deliberadamente o por accidente. Las implicaciones de esta observación no se perdieron en nadie presente. Si alguien había tomado las llaves, aquello sugería que la muerte de la señorita Quint no había ocurrido en las simples circunstancias que originalmente se habían asumido. Ahora, mire aquí, comenzó Edna, pero el inspector Slack levantó una mano para silenciarla. Pensemos en esto lógicamente, dijo con tono grave. ¿Quién habría tenido acceso a esas llaves? Cualquiera que estuviera en la cabaña, respondió la señorita Marple con serenidad. La pregunta es, ¿tenían acceso legítimo o las tomaron sin permiso? El señor Hal se aclaró la garganta, incómodo. Odio mencionar esto, pero hubo un periodo durante la vista previa de la mañana en que varios de nosotros estábamos aquí juntos. Hubiera sido muy posible que alguien tomara las llaves sin ser observado. ¿Qué tipo de periodo?, preguntó el inspector Slack. Bueno, la señorita Quint fue a la cocina para preparar el té, y creo que el señor Spaulding salió a su automóvil a buscar algo. La señorita Pique estaba trabajando en una de las muñecas, y la señorita Edna examinaba las piezas más pequeñas. Hubo varios minutos en que la gente se movía de forma independiente. La señorita Marple asintió pensativamente. Y, por supuesto, el señor Spaulding dejó la cabaña más tarde esa noche, ¿no? Fue al pub de la aldea, pero, la camarera mencionó que estuvo ausente durante unos 20 minutos, supuestamente para hacer una llamada telefónica. La expresión del inspector Slack se volvió considerablemente más seria.
¿Cree que regresó aquí durante ese tiempo? Ciertamente es posible, dijo la señorita Marple, aunque, por supuesto, uno no querría hacer acusaciones sin pruebas. ¿Y cuál habría sido su motivo para tomar las llaves? Preguntó Edna, aunque su voz revelaba que empezaba a haber implicaciones que no le gustaban. Acceso al gabinete, respondió el señor Hall en voz baja. Si alguien quisiera examinar el contenido más de cerca, o, tal vez, retirar algo. Pero no se tomó nada, protestó Edna. Todo se contabiliza. ¿Está segura? Preguntó la señorita Marple suavemente. ¿Realmente ha realizado un inventario completo desde la muerte de su tía? La pregunta quedó flotando en el aire como un desafío. El rostro de Edna palideció, y empezó a frotarse las manos con inquietud. Supuse que todo estaba allí. La muñeca Jumo fue encontrada con tía Viola, y las otras piezas valiosas parecían estar en sus lugares habituales. Parecían, repitió el inspector Slack con énfasis. Pero en realidad no ha revisado cada artículo contra el catálogo. No, admitió Edna, de mala gana. No he tenido el corazón para perturbar las cosas tan pronto después. Entonces, tal vez, sugirió la señorita Marple, con su habitual firmeza amable, sería prudente llevar a cabo tal inventario ahora. Si se ha tomado algo, podría explicar tanto las llaves faltantes como el gabinete desbloqueado. Cuando comenzaron el minucioso proceso de verificar cada elemento contra el catálogo original del señor Spaulding, la señorita Marple no pudo evitar pensar no solo en las llaves desaparecidas, sino también en las oportunidades que alguien pudo haber aprovechado. Alguien, claramente, había tenido acceso a la cabaña y al gabinete después de que la rutina de seguridad habitual de la señorita Quint estuviera en vigor. Si ese acceso se obtuvo antes o después de su muerte, era una pregunta de vital importancia. La llave faltante era más que un rompecabezas. Era una evidencia de que la simple historia de la muerte natural de una mujer mayor se estaba volviendo cada vez más complicada. Y en la larga experiencia de Miss Marple, cuando las historias simples se complicaban, la verdad solía ser mucho más siniestra de lo que cualquiera hubiera imaginado. El inventario de la colección de la señorita Quint continuó con meticuloso cuidado. Cada pieza fue examinada contra el catálogo detallado que Henry Spaulding había preparado para la subasta. Miss Marple observaba con atención, fijándose no solo en lo que estaba presente, sino en la manera en que cada persona manejaba los objetos. El señor Hall, con su lupa de joyero, se mostraba particularmente exhaustivo, detectando detalles que de otro modo podrían pasar inadvertidos. Fue él quien hizo el descubrimiento que transformó su labor sistemática en algo mucho más inquietante. ¡Qué extraño!, murmuró, inclinado sobre la muñeca Jumo, cuidadosamente colocada en la mesa de trabajo tras ser retirada de la escena en la que se había encontrado a la señorita Quint. Parece haber aquí un daño, que no se anotó en el catálogo original. El inspector Slack levantó la vista de los papeles. ¿Qué tipo de daño? Una grieta en la porcelana bisque, explicó el señor Hall, con la preocupación de quien conoce el valor de tales objetos. Bastante pequeña, pero definitivamente presente, a lo largo de la línea del cabello, cerca del templo derecho. La señorita Marple se acercó. Incluso sin la lupa del joyero, pudo ver una finísima línea que partía desde debajo del ojo de la muñeca y ascendía hacia las facciones pintadas con delicadeza. ¿Podría ese daño haber ocurrido cuando la señorita Quint fue encontrada sosteniendo la muñeca?, preguntó Edna, con ansiedad en la voz. Posiblemente, admitió el señor Hall, aunque el bisque es bastante resistente. Requeriría una fuerza considerable para fracturar una pieza de esta calidad. Tono reflexivo. Lo que me preocupa más, continuó, ajustando su bucle para una vista más cercana, es que esta grieta parece haber sido reparada. Hay rastros de adhesivo a lo largo de la línea de fractura. Esta revelación provocó un murmullo de asombro entre el grupo reunido. El inspector Slack tomó notas con esmero, mientras la señorita Marple se preguntaba cuándo podría haberse realizado tal reparación, y por quién. ¿La señorita Quint habría intentado semejante arreglo?, preguntó suavemente. Apenas lo creo, respondió Edna con rapidez. La tía Viola estaba aterrorizada de dañar sus muñecas. Apenas permitía que nadie más las manejara, y mucho menos intentara reparaciones. Entonces, alguien más debe haberlo hecho, observó el inspector Slack. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Y si la señorita Quint lo sabía? El señor Hall, que había continuado su examen mientras hablaban, de pronto exclamó algo que hizo que todos se giraran hacia él con renovada atención. Inspector, dijo, con una nota de emoción y aprensión en la voz, creo que debería ver esto.
Había estado intentando fotografiar la muñeca con fines de documentación. Para capturar la grieta con mayor claridad, levantó con cuidado el borde de la peluca, y lo que descubrió debajo le hizo contener el aliento. Tono intrigante, pausa breve. La grieta se extiende más de lo que pensé inicialmente, explicó, con las manos temblando ligeramente mientras apartaba el cabello. Y hay algo dentro de la cavidad de la cabeza. La señorita Marple se inclinó sobre su hombro, sus agudos ojos captando enseguida aquello que había llamado la atención del joyero. Encajado en la cabeza de bisque, acolchado con lo que parecía algodón, brillaba un pequeño objeto a la luz de la tarde. ¿Es un colgante?, preguntó Edna, con una voz que delataba incredulidad. Platinum, murmuró Hal. Uno nunca hubiera pensado en mirar allí. El inspector Slack tomó posesión del colgante, envolviéndolo con cuidado en su pañuelo. Señor Hal, ¿ha visto esta pieza antes? El joyero lo examinó minuciosamente a través de su bucle, su expresión tornándose cada vez más grave. Creo que sí, respondió al fin, apenas por encima de un susurro, aunque no en varios años. ¿Dónde?, exigió el inspector Slack. El señor Hal señaló el chatelaine plateado que reposaba en la mesa de trabajo, rodeado de las notas que había tomado para el catálogo de la subasta. Si no me equivoco, este colgante perteneció a ese conjunto. Mire aquí, las marcas en los eslabones de la cadena, donde algo pesado estuvo suspendido durante años. Y aquí, el desgaste en el cierre central, donde habría rozado el montaje del colgante. La señorita Marple examinó el chatelaine con renovado interés. Ahora que Hal lo había señalado, la evidencia de una pieza faltante era innegable. La plata mostraba signos claros de uso prolongado y ligeras variaciones en la pátina. Cuando examinó el chatelaine por primera vez, recordó, mencionó que parecía faltar una pieza en el conjunto. Exactamente. Supuse que se había perdido o vendido aparte con los años. Ocurre a menudo con joyas antiguas. Pero, si este colgante pertenecía originalmente al chatelaine, entonces alguien lo retiró y lo escondió dentro de la muñeca. Las implicaciones son inquietantes, dijo Slack con tono grave. Alguien había ocultado deliberadamente una valiosa joya en la muñeca Jumo, llegando a romper su cabeza de bisque para crear un escondite, y luego reparándola con extremo cuidado para disimular el trabajo. La pregunta, dijo la señorita Marple pensativa, es si la señorita Kint sabía que ese tesoro estaba ahí. Ella insistía en que la peluca de la muñeca nunca debía retirarse, recordó Edna, como si de pronto algo cobrara sentido. Creo que la última vez que la muñeca salió de su vitrina fue hace 5 años, para limpieza y reparaciones menores. Señor Hal, dijo Marple con cautela, ¿quién vendió a la señorita Kint esta colección de muñecas originalmente? El rostro del joyero palideció visiblemente. ¿Por qué?, balbuceó. Fue mi padre. Antes de dedicarse por completo a la joyería, comerciaba con antigüedades y coleccionables. La pequeña sala de la cabaña, rodeada de los rostros inmóviles de las muñecas de porcelana, parecía estrecharse mientras la verdad emergía, tan inevitable como el colgante que acababan de rescatar de su escondite. Tono bajo y calculado. Alguien sabía que estaba oculto en esa muñeca, y estaba dispuesto a llegar muy lejos para recuperarlo. ¿Pero quién?, preguntó Slack, aunque su mirada dejaba entrever que ya tenía sospechas. En realidad, las posibilidades son limitadas, replicó Marple con calma. El señor Hal conocía la pieza faltante, y sabía del daño reparado. Henry Spaulding tuvo acceso prolongado a la colección, y Edna, por supuesto, vive entre estas paredes. Creo que podríamos organizar una pequeña prueba, algo que anime a la parte culpable a rebelarse. El plan que trazaron fue tan simple como ingenioso. Tono narrativo, tensión creciente. El señor Hal fue informado discretamente cuando volvió a completar el inventario. Henry Spaulding fue alertado durante una conversación telefónica sobre el avance de la investigación. La señorita Marple pasó el lunes por la noche en su jardín, aparentemente cuidando sus rosas, pero en realidad observando la cabaña de Apple Tree con la paciencia que tantos misterios anteriores habían premiado. El inspector Slack y el sargento Lake permanecían ocultos en el altillo del garaje, tras cajas llenas del excedente de la colección de la señorita Kint. La noche estaba clara, iluminada por la luna. Suficiente luz para que cualquier movimiento resultara visible a un observador atento. Durante horas, nada rompió la paz del pueblo salvo los sonidos nocturnos, el ulular de un búho, el susurro de criaturas pequeñas en el seto, y el lejano tañido del reloj de la iglesia marcando el lento paso del tiempo. Cerca de la medianoche, la espera de la señorita Marple fue recompensada. Una figura surgió de las sombras,
avanzando con el sigilo de quien sabe que está haciendo algo prohibido. Incluso en la incierta luz, su silueta resultaba extrañamente familiar. Evitó la grava del sendero para no delatarse, avanzando por la hierba en dirección directa al garaje. Unos minutos después, apareció una segunda figura, desde la dirección opuesta. Tono sorprendido. Las cejas de la señorita Marple se alzaron. Su trampa no había atraído a un pez, sino a dos. La segunda persona se movió con igual sigilo, pero con un conocimiento menos aparente del terreno. Tropezó ligeramente sobre un parche de tierra desigual antes de recuperarse y continuar hacia el garaje. Había algo casi furtivo en los movimientos de esta figura, como si estuviera siguiendo al primer intruso, en lugar de perseguir una misión independiente. La señorita Marple se encontró en la incómoda posición de tener que decidir si dar la alarma, o continuar observando lo que se estaba convirtiendo en una situación considerablemente más compleja de lo que cualquiera de ellos había anticipado. Al final, su curiosidad ganó a su precaución. Permaneció escondida detrás de su seto, viendo cómo se desarrollaban los acontecimientos, con la atención absorbida que normalmente reservaba para patrones de tejido particularmente complicados. Desde dentro del garaje llegaron sonidos amortiguados. Alguien se movía en el área del loft, seguido de lo que podría haber sido una conversación susurrada. La señorita Marple aguzó el oído, pero no logró distinguir palabras concretas, solo la cadencia de un intercambio urgente, posiblemente acalorado. Entonces, de repente, todo sucedió a la vez. «Policía, quédese donde está». La voz del inspector Slack resonó afilada y clara en la noche. Hubo un estrépito dentro del garaje, seguido de lo que sonó como una breve lucha. La voz del sargento Lake se unió a la de su superior, aunque sus palabras fueron menos nítidas. Un instante después, las puertas del garaje se abrieron, y dos figuras tropezaron hacia el patio, bañadas por la luz de la luna, Henry Spaulding y Edna Keynes, ambos en un estado lamentable, y claramente bajo arresto. Bueno, murmuró la señorita Marple para sí misma, observando al inspector colocar las esposas a ambos prisioneros. Muy interesante, realmente. Mientras se dirigía hacia la cabaña para conocer los detalles de lo ocurrido, escuchó la voz de Edna, alta y angustiada. Solo quería lo que era legítimamente mío. El viejo tonto nunca supo lo que tenía. La respuesta de Henry Spaulding fue menos audible, pero su tono destilaba un veneno que sugería que su asociación no había terminado de manera amistosa. La señorita Marple llegó al garaje justo cuando el inspector Slack llevaba a los prisioneros hacia el coche patrulla que el sargento Lake había llamado por radio. Dos de ellos, dijo Slack sombríamente al verla acercarse. Spaulding tenía el colgante en la mano cuando lo atrapamos, y la señorita Kint le estaba entregando lo que parecía ser efectivo. Una transacción comercial, podría decirse, observó la señorita Marple con suavidad. Más bien chantaje, corrigió Slack. La señorita Kint lloraba algo sobre recibir su herencia antes de tiempo, y Spaulding siseaba acerca de pagos adelantados. Una gran asociación, la que tenían en marcha. A medida que el coche policial desaparecía por el carril, llevando a sus decepcionados conspiradores, la señorita Marple reflexionó sobre las curiosas maneras en que la codicia podía transformar a la gente común en algo mucho más peligroso. El tranquilo pueblo, casi intacto, había revelado secretos que la luz del día había ocultado, y la verdad comenzaba, por fin, a salir de las sombras donde había estado tan cuidadosamente escondida. El arresto de Henry Spaulding y Edna Keynes había respondido a algunas preguntas, pero planteaba muchas otras. Mientras el inspector Slack realizaba sus entrevistas preliminares el martes por la mañana, quedó claro que, si bien ambos sospechosos estaban implicados en una conspiración para beneficiarse de la muerte de la señorita Kint, las circunstancias reales de esa muerte seguían sin estar claras. Cada uno culpa al otro, informó Slack a la señorita Marple cuando llamó a la comisaría. Spaulding dice que solo ayudó a la señorita Kint a recuperar lo que ella consideraba su herencia legítima. Ella insiste en que nunca quiso que su tía sufriera daño alguno, solo pretendía conseguir un préstamo contra su futura herencia. ¿Y el colgante?, preguntó la señorita Marple. Ambos afirman que no sabían nada sobre que estuviera oculto en la muñeca, hasta después de la muerte de la señorita Kint. Dicen que buscaban artículos valiosos que se hubieran pasado por alto en el inventario oficial. La señorita Marple reflexionó con cuidado. Alguien sabía sobre el escondite del colgante, inspector. Alguien rompió esa cabeza de bisque deliberadamente y lo ocultó allí. Si no fue ninguno de ellos, todavía nos falta una pieza crucial del rompecabezas. Fue esa observación la que llevó a la señorita Marple a regresar a Apple Tree Cottage esa misma tarde,
armada con el permiso del inspector Slack para realizar una búsqueda más exhaustiva de los documentos de la señorita Quint. Si la respuesta sobre el ocultamiento del colgante estaba en el pasado, tal vez el pasado había dejado algún registro entre las posesiones de la fallecida. Comenzó su búsqueda en el pequeño estudio de la señorita Quint, una habitación ordenada, llena de libros sobre muñecas y antigüedades. La policía ya había revisado los cajones del escritorio, pero la señorita Marple aplicó la atención meticulosa que da la experiencia, la misma con la que había organizado ferias benéficas y llevado cuentas parroquiales. Fue en una carpeta marcada seguro y recibos donde hizo su hallazgo. Entre un recibo de limpieza de alfombras y una garantía de un electrodoméstico, encontró un papel que captó su atención al instante, no por lo que decía, sino por su edad y condición. El documento era claramente antiguo, bordes amarillentos y quebradizos, tinta desvaída a un pálido marrón, testimonio de muchos años. En la parte superior, con elegante caligrafía, se leía, Miss Bumbros Terraschen de Eon Sonnen, con una dirección en París. La factura estaba fechada en 1947 y parecía corresponder a la restauración de una muñeca antigua descrita como Humot Visu. Sin embargo, lo que la hacía realmente interesante no era solo su contenido, sino su estado. Además del envejecimiento, presentaba manchas específicas que le resultaban inquietantemente familiares, rastros de un polvo rojizo, similar al que había visto mezclado con fragmentos de vidrio en la papelera de Lucy Pique. Más aún, en la parte inferior, en la sección de pago, había una firma que reconoció de inmediato, no era la caligrafía de la señorita Quint, sino la escritura precisa de alguien acostumbrado a grabar joyas y manipular objetos valiosos con sumo cuidado. La firma decía Hall, no Tobías, sino presumiblemente su padre, el anticuario que había vendido la colección de muñecas a la señorita Quint. La señorita Marple se recostó en la silla, su mente trabajando con rapidez. Si el viejo señor Hall había pagado la restauración en 1947, eso sugería una conexión mucho más profunda entre la familia Hall y la muñeca Humo de lo que su hijo había revelado. Y si la factura tenía rastros del mismo polvo con vidrio encontrado en la cabaña, significaba que alguien había consultado ese antiguo documento recientemente. Sacó una pequeña lupa de su bolso y examinó el papel más de cerca. Las manchas eran recientes. Estaban sobre la superficie envejecida, no absorbidas como las marcas antiguas. Alguien había manipulado esa factura mientras trabajaba con los mismos materiales usados en el misterioso proceso que creó la mezcla de vidrio y polvo rojo. El trabajo de restauración francés, descrito en la factura, fue particularmente revelador. Tarde claramente se refirió a la reparación de la cabeza, mientras que el reemplazo, un yud, significaba el cambio de los ojos de vidrio. Si la cabeza de la muñeca había sido dañada y reparada en 1947, eso explicaría cómo alguien pudo saber que podía abrirse para crear un escondite. La señorita Marple fotografió cuidadosamente la factura con la pequeña cámara que había traído para este propósito, luego la reemplazó exactamente donde la había encontrado. Pero tomó una nota mental de cada detalle, desde la terminología francesa específica, hasta la forma en que se distribuían las manchas sobre la superficie del documento. Su siguiente parada fue la biblioteca local, donde la útil bibliotecaria la ayudó a consultar un diccionario francés, para asegurarse de que había traducido correctamente los términos de restauración. El trabajo descrito era, en efecto, reparación de la cabeza y reemplazo ocular, precisamente el tipo de daño que podría ocurrir si alguien intentara forzar la cavidad de la cabeza de una muñeca. Cuando regresó a casa para el té, la señorita Marple ya había formado una teoría sobre la ocultación del colgante, elegante e inquietante. Si estaba en lo cierto, el escondite no se había creado recientemente, sino hace muchos años, durante el trabajo de restauración de 1947. El colgante había sido ocultado dentro de la cabeza de la muñeca como parte de una operación de contrabando, y luego olvidado o abandonado cuando las circunstancias cambiaron. Es posible que la señorita Quint nunca hubiera sabido de la carga secreta de su muñeca. Pero alguien más, sí lo había recordado. Alguien con acceso a viejos registros familiares, y el conocimiento de lo que había sido oculto tantos años antes. La pregunta ahora era, ¿cómo demostrar su teoría sin alertar al verdadero asesino sobre sus sospechas? Porque la señorita Marple estaba cada vez más convencida de que, si bien Edna Quint y Henry Spaulding eran culpables de conspiración y codicia, no lo eran del asesinato real. Ese crimen había sido cometido por alguien mucho más inteligente, alguien que se había contentado con dejar que los otros dos ocuparan el centro del escenario, mientras él permanecía en las sombras. Mientras preparaba su cena, la señorita Marple se encontró pensando, no en la conspiración actual, sino en los eventos de más de 50 años atrás,
cuando el mundo aún se recuperaba de la guerra, y los artículos valiosos cruzaban fronteras por canales que no dejaban registros oficiales. La factura desvaída era una ventana a ese pasado oculto, y comenzaba a revelar secretos por los que alguien estaba dispuesto a matar. La verdad emergía pieza por pieza, como una fotografía revelándose lentamente en la penumbra de un cuarto oscuro. Y la señorita Marple sospechaba que, cuando la imagen completa quedara clara, mostraría un crimen mucho más complejo y calculador de lo que nadie había imaginado. El descubrimiento de la factura desvaída le había proporcionado una pieza crucial del rompecabezas, pero sabía que la sospecha, por sí sola, no bastaría para convencer al inspector Slack, ni para asegurar una condena. Lo que necesitaba era evidencia concreta que vinculara su teoría con las circunstancias reales de la muerte de la señorita Quint. Fue esta necesidad la que la llevó a solicitar una reunión con la doctora Haydock el miércoles por la mañana. Me pregunto, dijo con cuidado, mientras estaban sentadas en la sala de consulta, si sería posible realizar algunas pruebas adicionales sobre ese polvo blanco que discutimos, la sustancia encontrada en la frente de la muñeca Jumo. La doctora Haydock la miró con la expresión reservada para los pacientes que insisten en diagnosticarse con libros de texto médicos. Señorita Marple, ya le he dicho que la señorita Quint murió de insuficiencia cardíaca. Sea lo que sea ese polvo en la muñeca, no contribuyó a su muerte. Por supuesto que no directamente, respondió la señorita Marple con una sonrisa amable. Pero tengo una teoría bastante específica sobre lo que podría ser ese polvo y, si estoy en lo cierto, podría explicar cómo se indujo la insuficiencia cardíaca. Algo en su tono debió captar la atención de la doctora, pues su expresión cambió de una leve irritación a un interés genuino. ¿Qué teoría? En la era victoriana, los fabricantes de muñecas usaban algunos materiales de vidrio bastante exóticos. El silencio que siguió fue elocuente. A la espera de los resultados del laboratorio, la señorita Marple decidió seguir otra línea de investigación. Lucy la recibió con calidez. He estado tan angustiada por la pobre señorita Quint, y luego, escuchar sobre la señorita Edna y el señor Spaulding siendo arrestados. Todo es bastante abrumador. En efecto lo es, mi querida, respondió la señorita Marple con simpatía. Sin embargo, me pregunto si podrías ayudarme a aclarar un pequeño detalle que me ha estado desconcertando. Por supuesto, cualquier cosa que pueda hacer. La señorita Marple se acomodó en la silla ofrecida y miró a Lucy con su mejor expresión cordial. Se trata del trabajo que estabas haciendo en la muñeca Jumo, la peluca, específicamente. Las manos de Lucy se detuvieron en su costura, y algo parpadeó en su expresión. ¿Alarma? ¿La peluca? Pero apenas la toqué. La señorita Quint era muy particular en no alterar el cabello. Sí, y eso es precisamente lo que lo hace tan desconcertante, continuó la señorita Marple suavemente. Verás, observé al señor Hall examinando la muñeca muy de cerca, y parecía pensar que algo no estaba del todo bien con la colocación de la peluca. No era del todo cierto. Miss Marple estaba usando una vaga ambigüedad estratégica, que a veces animaba a las personas a decir más de lo que pretendían. En el caso de Lucy, el efecto fue inmediato. Él lo vio, susurró Lucy, pálida. Pero pensé que había tenido cuidado de volver a ponerla exactamente como estaba. ¿Volver a poner qué, querida? Lo que Lucy contó después fue tan revelador, como inquietante. Había estado trabajando en el vestido de la muñeca, como se le indicó. Pero también, por curiosidad, había tocado la famosa peluca que la señorita Quint protegía con tanto celo. Al manipularla, aflojó un borde del postizo y, al tratar de colocarlo correctamente, descubrió que no era la peluca original. Había otra debajo, explicó Lucy, casi en un susurro. Más vieja, y no tan cuidada. Cuando levanté la peluca superior para ver qué pasaba, el señor Hall apareció de repente. Dijo que venía a ver mis progresos. ¿Y qué hizo el señor Hall? Parecía muy molesto de que hubiera tocado la peluca. Dijo que era un asunto delicado, que el cabello necesitaba un tratamiento especial. Se llevó ambas pelucas, diciendo que manejaría la restauración él mismo. ¿Ambas? Sí, la más nueva, y la más vieja que estaba debajo. Trajo la peluca superior una hora después, pero la mayor se la quedó. Dijo que necesitaba una limpieza que no podía hacerse aquí. La señorita Marple sintió ese cosquilleo familiar, el momento en que piezas dispersas se encajan en un patrón. ¿Notaste algo inusual en las pelucas mientras se las manejaba? Lucy asintió, con cierta renuencia. La mayor tenía un olor extraño, químico. Y cuando el señor Hall la levantó, cayó un polvo blanco sobre su abrigo oscuro. Lo cepilló rápido,
pero dejó una mancha, blanca, con un brillo iridiscente, como nácar. La señorita Marple supo al instante qué significaba. Coincidía exactamente con el polvo que había visto en la frente de la muñeca, y con los fragmentos de vidrio hallados en la papelera. Lucy, dijo con cuidado, ¿el señor Hall dio alguna explicación de por qué había dos pelucas? Dijo que la señorita Quint había estado experimentando con diferentes estilos, que ella le había pedido que la ayudara a decidir cuál parecía más auténtica. Parecía saber bastante sobre la restauración de muñecas antiguas. Después de dejar la cabaña de Lucy, la señorita Marple caminó lentamente a casa por las calles del pueblo, su mente trabajando a través de las implicaciones de lo que había aprendido. La imagen que estaba emergiendo era inteligente y despiadada. Alguien había eliminado la peluca original de la muñeca, la había tratado con vidrio molido proveniente de los ojos de muñecas antiguas y luego la había vuelto a colocar, sabiendo que el hábito nocturno de la señorita Quint de besar su preciada posesión antes de dormir la expondría al polvo tóxico. La peluca más nueva que todos habían visto era simplemente un camuflaje, diseñado para ocultar el hecho de que el postizo original había sido manipulado. Cuando la señorita Quint murió por los efectos de inhalar el polvo venenoso, el asesino simplemente eliminó la peluca tratada y la reemplazó por la inofensiva, sin dejar evidencia obvia de juego sucio. Era un método que requería un conocimiento íntimo de los hábitos de la señorita Quint y de los aspectos técnicos de la restauración de muñecas. También requería acceso a la cabaña, y la habilidad para moler los ojos de vidrio antiguos hasta convertirlos en un polvo lo suficientemente fino como para ser absorbido por el sistema respiratorio. Lo más condenatorio de todo, requería a alguien que sabía del colgante oculto y estaba dispuesto a cometer un asesinato para obtenerlo, mientras permitía que otros cargaran tanto con la culpa de la conspiración como con la del crimen en sí. Cuando la señorita Marple alcanzó su propia puerta de jardín, se dio cuenta de que toda la evidencia apuntaba a una conclusión inquietante. El asesino era alguien en quien confiaban, alguien cuya experiencia había sido esencial para la investigación, alguien que había estado presente en cada momento crucial, mientras dirigía cuidadosamente las sospechas hacia los demás. Había llegado el momento de confrontar a Tobias Hall con lo que había descubierto. Pero no lo haría sola. Esta confrontación requeriría presencia oficial y, posiblemente, protección oficial. El amanecer del jueves por la mañana trajo consigo una llamada telefónica del médico, confirmando lo que la señorita Marple había sospechado. El análisis de laboratorio del polvo blanco había revelado rastros de pigmentos de vidrio a base de arsénico, consistentes con los utilizados en la fabricación de muñecas victorianas. Más significativamente, la concentración era suficiente para causar angustia respiratoria y paro cardíaco en alguien con el historial médico de la señorita Quint. Definitivamente es un asesinato, dijo el inspector Slack sombríamente, mientras él y la señorita Marple se encontraban en la sala de estar de la cabaña de manzana una hora después. La pregunta es, ¿cómo demostrar que Hall fue responsable? Creo, respondió la señorita Marple en voz baja, que el señor Hall puede estar preparado para proporcionar esa prueba él mismo. Ha estado bajo tensión considerable en los últimos días, viendo a Edna y al señor Spaulding asumir la culpa de su crimen. Las conciencias culpables tienen una forma de buscar la resolución, particularmente cuando la alternativa es ver a personas inocentes sufrir por las propias acciones. Como si sus palabras hubieran invocado los hechos, Tobias Hall apareció en la puerta de la cabaña. Su apariencia, generalmente impecable, estaba desaliñada, su rostro, marcado por lo que parecían ser varias noches de insomnio. Cuando vio al inspector Slack, algo en su expresión pareció colapsar por completo. Me preguntaba cuándo vendrías, dijo en voz baja, entrando en la habitación con la resignación de un hombre que camina hacia su ejecución. Supongo que la señorita Marple ya lo ha trabajado todo. Supongamos que nos dice qué sucedió, señor Hall, dijo el inspector Slack, produciendo su cuaderno con eficiencia practicada. Hall se hundió en el sillón favorito de la señorita Quint, luciendo repentinamente mucho más viejo que sus años. Cuando comenzó a hablar, su voz llevaba el tono plano de un agotamiento absoluto. Comenzó con mi padre, dijo. Después de la guerra, estuvo involucrado en ayudar a ciertos artículos valiosos a cruzar las fronteras sin atraer atención oficial. El colgante fue uno de ellos. Pago por los servicios prestados a alguien que necesitaba abandonar Francia bastante rápido en 1947. La señorita Marple asintió alentadoramente. Y su padre lo escondió en la muñeca Humo durante el trabajo de restauración. Exactamente. Rompió la cabeza de porcelana deliberadamente, creó una cavidad lo suficientemente grande como para sostener el colgante y luego reparó el daño tan hábilmente que nadie sospecharía.
El plan era recuperarlo después de un intervalo adecuado, cuando la situación política se estabilizara. Pero algo salió mal, observó el inspector Slack. Mi padre murió inesperadamente en 1950, continuó Hal. Nunca le contó a nadie más sobre el escondite, y yo solo descubrí la verdad cuando encontré sus documentos privados, después de la muerte de mi madre, hace 5 años. Para entonces, la señorita Quint había sido dueña de la muñeca durante décadas. Ella nunca había tenido razones para retirar la peluca, así que el secreto permaneció a salvo. Hasta que decidiera recuperarlo, dijo la señorita Marple suavemente. Las manos de Hal temblaron mientras las juntaba. Me dije a mí mismo que era legítimamente mío, murmuró. Mi padre lo había escondido. Mi padre había muerto antes de que pudiera recuperarlo. La señorita Quint, sin saberlo, había sido su guardián todos estos años, pero ella no tenía reclamo legal. Entonces comenzaste a planificar cómo obtenerlo, sin despertar sospechas, dijo la señorita Marple con voz serena. La subasta parecía la oportunidad perfecta, continuó él, bajando la mirada. Como catalogador de su colección, tendría acceso legítimo para examinar cada pieza de cerca. Podría quitar el colgante durante el proceso de preparación, y nadie sabría que había estado allí. La señorita Marple lo observaba con atención compasiva, aunque no dejó de notar la sombra en sus palabras. Pero la actitud protectora de la señorita Quint hacia la peluca de la muñeca presentó un problema. Sí, asintió Hal. Ella se negó absolutamente a permitir que cualquiera la molestara. Decía que era parte del alma de la muñeca, que eliminarla destruiría algo esencial sobre la pieza. Me di cuenta de que nunca podría acceder al compartimento oculto mientras estuviera viva y vigilante. El horror comenzó a reflejarse en el rostro del inspector Slack. ¿Entonces decidiste matarla? No de inmediato, protestó Hal, aunque su voz carecía de convicción. Esperaba encontrar otra forma. Pero, luego aprendí sobre su condición cardíaca, gracias al Dr. Hay. Lo discutimos cuando trajo unas joyas para reparar y mencionó sus gastos médicos. Y, comencé a pensar en métodos, que pudieran parecer naturales. La peluca envenenada, dijo la señorita Marple en voz baja. Hal asintió con un gesto cansado. Conocía sus hábitos de mis visitas de catalogación. Siempre besaba a la muñeca antes de dormir, y la mantenía cerca cuando se sentía emocional o estresada. Si podía tratar la peluca con algo dañino al inhalarse, la señorita Marple completó. Moliste los ojos de vidrio de las muñecas victorianas dañadas, teñidos con pigmentos a base de arsénico. Sí, confirmó él. Los reduje al polvo más fino posible, lo mezclé con rouge para disimular, y traté a fondo la peluca original con esa mezcla. El inspector Slack levantó la vista de sus notas. ¿Cómo obtuviste acceso a la cabaña para hacer el cambio? Tomé las llaves de la señorita Quint durante mi llamada telefónica esa noche, después de la vista previa. Ella siempre dejaba su bolso en la mesa del salón cuando recibía invitados. Fue sencillo quitar el anillo de llaves en esos pocos minutos en que todos estaban distraídos. ¿Y regresaste esa noche para reemplazar la peluca? Sí, quité la peluca inofensiva que todos habían visto, puse la original, la tratada, en su lugar, y volví a encerrar el gabinete. Ella nunca sospecharía. A la mañana siguiente, no terminó la frase, pero la implicación fue clara. La señorita Marple lo miró con triste comprensión. Pero cuando Lucy perturbó accidentalmente la peluca durante las reparaciones de su vestido, tuviste que actuar rápido para mantener el engaño. Le dije que necesitaba un tratamiento especial. Me entregó ambas pelucas y yo devolví solo la inofensiva. Pensé que había cubierto cada rastro, excepto los fragmentos de vidrio en la canasta de papeles, el residuo de polvo en la manga de mi abrigo, y la factura desvaída, con huellas de mi reciente manejo. Hal la miró con una chispa de amarga admiración. ¿Notaste todo eso? Los detalles acumulados, señor Hal, respondió ella con suavidad. En mi experiencia, la verdad se revela a través de pequeñas inconsistencias, por muy cuidadosamente que uno intente ocultarla. El inspector Slack cerró su cuaderno con un chasquido seco. Tobias Hal queda arrestado por el asesinato de la señorita Viola Quint. No está obligado a decir nada, pero cualquier cosa que diga podrá usarse como evidencia. Cuando Hal fue llevado esposado, la señorita Marple pensó, no tanto en la justicia servida, como en las vidas destruidas por la codicia y las prioridades equivocadas. El colgante de diamantes, ahora dentro de una bolsa de evidencias, brillaba con un fulgor apagado, como si supiera lo que había costado. Más tarde,
supo que Edna Quint y Henry Spaulding habían sido liberados, con cargos reducidos. Lucy Pique, ya sin sospechas, recibió la muñeca Jumo como recuerdo de la amabilidad de la señorita Quint, aunque la cavidad que alguna vez ocultó el colgante fue sellada para siempre. Usará la cabaña como taller de restauración de muñecas, le comentó la señorita Marple a la señora Bantry, mientras tomaban té esa noche. La señorita Quint lo habría aprobado. Las muñecas seguirán siendo amadas y cuidadas, y el asesino enfrentará justicia, como debe ser. Aunque, no puedo evitar sentir pena por él. La codicia es una emoción tan destructiva, transforma a las personas en algo muy distinto de lo que deberían ser. Cuando el sol se puso sobre Saint Mary Mead, la señorita Marple reflexionó sobre aquel caso, que había empezado como una simple muerte natural, y terminó revelando una red de motivos ocultos, viejos secretos, y el tipo de mal calculado que puede acechar en el exterior más respetable. Una muñeca puede tener un rostro de porcelana, querida, susurró, recordando su observación inicial. Pero la codicia pinta rápidamente una nueva expresión. Y, a veces, esa expresión es mucho más aterradora que cualquier fabricante de muñecas podría imaginar.